Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y sí, vuelve el estanque al canal. ¿Cuántos me habéis preguntado qué ha pasado con el estanque? A ver, estanque solo tengo uno, el otro está todavía en proyecto. Ahora si queréis vamos a verlo. De momento vamos a ver lo que ha pasado, porque llevo tantos meses sin actualizar que han pasado cosas y no sabéis cuáles son, así que vamos a verlas. Bueno, para empezar, en todo el perímetro lo que hemos puesto pues ha sido un seto de estos de cañizo y tal, y aquí pues una zona que aquí debajo no estaba creciendo el césped nada, porque está encima el pino y tal, y cae la pinocha, y se ve que pinocha y césped no se llevan bien. Entonces pues nada, he puesto esto de paso hasta el estanque y ahora os seguiré enseñando. Por aquí mirar, en el césped, la verdad es que el césped este verano ha sufrido bastante y ahora en otoño tengo que replantar. Voy a echar, ¿veis? Que está con muchas calvas, estos son hojitas y tal, y tengo que echar, aquí eché arena de sílice, como veis, con un poquito de sustrato para plantas normales, pero se ha echado a perder el verano, ha sido muy caluroso y nada, lo que sí que es que me han salido setas, mirad. ¿Habéis visto? ¿Qué pasada? Y ahí hay otra seta. Así que nada, por aquí por el césped no hay mucho que contar. La zona de... mirar, vamos a seguir viendo antes de pasar al estanque en sí. La zona de bambú, puse ahí el invernadero con las plantas carnívoras, porque en el otro lado no le daba mucha sombra, entonces me lo traje aquí. Ya lo enseñaremos en otro vídeo si queréis el invernadero, y ya lo veréis. La zona de bambú, que la verdad es que ha vivido tiempos mejores este bambú y está pues un poco de aquella manera, pero bueno, me creció por aquí una enredadera de estas salvajes que crecen por aquí, mirad qué pasada de color, de plantitas. Esto lo tengo que apañar un poco, toda esa zona la tengo que apañar. Zona emergido, antes de ir al tema, ahora os explico todo esto, ¿vale? Estas plantitas que nos las dio Helio, de las que tenía él en su emergido, no sé si lo recordáis, Aquarios GCM, podéis ir a su canal y revisarlo, y nos dio plantitas que las pusimos por aquí, están bastante bien, pero aquí, si veis estas que están peor, que están feotas, es porque vienen las palomas, unos palomacos gigantes, se apoyan aquí y se comen las plantas, las están destrozando. Entonces, bueno, pues nada, los papiros que están, ya veis, están inmensos estos bichos. Mirad este que alto, o sea, yo con la mano no llego hasta arriba prácticamente y mido 1,80, con la mano pues eran 2 metros y pico, o sea que imposible llegar. Y es que mirad la bestialidad de altura que me han cogido estos papiros. El filtro, sé que dije 1.000.000 de veces que íbamos a hacer un jardín vertical y tal. Al final, como no me quiero liar para algo tan pequeño como un este, lo voy a tapar, lo que pasa es que todavía no me ha dado tiempo a ponerme a ello, lo voy a tapar y ya está. Por lo demás, mirad, seguimos avanzando. Más cositas. Helechos, puse aquí unos helechitos, iremos llenando todo ese margen de helechos, tanto ese como ese, lo iremos poniendo ahí bien de helechos y ya está. Y sí, ya lo estáis viendo, aparte de la caidita de agua y demás, esto es una pasada, ¿eh? El estanque es como un acuariete, pero a lo grande. Ahora en otoño sobre todo le bajo la caída de agua, esta piedra la pongo ahí para que caiga un poquito más rota el agua, le voy bajando la potencia. Y esta semana, que ya vienen días de 1 grado de mínima, aquí lo que voy a hacer ya es ir apagando el filtro. O sea, ya en invierno es tontería tener el filtro encendido, lo enciendo muy de vez en cuando, en invierno cuando vienen días buenos y ya está. Pero ahora ya que vienen días fríos, lo apagamos y así jugamos con la temperatura de estos bichos. Ya estoy viendo por ahí uno, pero hay más cosas, hay más novedades. Mirad, así visto desde lejos, ahora veremos a los pececillos. Así visto desde lejos, ya lo estoy viendo por aquí, uno en el nenúfares que nos dio Josico. Y mirad qué bestias, mirad qué platos. En verano están increíblemente bonitos, ahora en invierno, pues lógicamente ya están llegando al fin de su ciclo. Pero bueno, esto ahora se muere, ¿vale? En otoño, están otoñando estas plantas, ¿veis? Que se ponen como amarillitas y tal. Pues estas hojas ahora se mueren, todas las hojas las pierden, y el rizoma, que está justo ahí en las macetas, mirad, a ver si lo podemos ver, ¿vale? Los rizomas que están justo ahí en las macetas, puse 3 macetas, ¿vale? Con los rizomas, pasa que no se ve nada con el reflejo, pero mirad, hay una macetita, ¿la veis? Mirad qué bestia, ese boina. Aquí hay otras macetitas
y otras macetitas y más pececitos por ahí. Así que nada, ahí están los rizomas y luego en primavera vais a ver cómo rebrotan, que sí que lo iremos grabando, que ya sé que os tengo abandonados con los acuarios, o sea, con los estanques, y sacarán flor. Incluso ya son rizomas gordos, o sea, los que me dio eran rizomas, pues a lo mejor una cosa así de gordos. Eran bastante potentes. Habitantes, ¿qué hay dentro de este estanque? Porque conocemos a estos 3 mosqueteros, ¿eh? ¿Los conocemos o no? Les voy dando sombra y así los podemos ver. Y ahí, a los ojos saltones de allá abajo, bueno, pues a estos 3 eran los iniciales. Bueno, pues este verano trajimos más. Mirad, vamos a ver si los vemos. ¿Los veis? Bueno, pues por ahí abajo lo que pasa es que son pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Hay más boinas rojas. Bueno, pues por ahí van, ¿vale? Son todos así, los quería así porque si cojo peces de nado rápido, iba a ser una competencia brutal, entonces no iba a salir bien el tema. Como veis, el agua está cristalina siempre, pero siempre, siempre. Ahí va, me acabo de cargar la seta. Bueno, así se queda, tampoco es comestible. El agua está cristalina siempre, aquí pues tiene luz, pero no tiene un sol que le incide directamente. A lo mejor al cabo del día en verano, los días de más calor, pues está pegando, o diría que 1 hora como mucho el sol directo. Entonces nunca me ha creado problemas de alga verde ni cosas de esas. Mirad cómo están ahí los pececillos. Qué pasada, ¿eh? ¿Veis? Mirad la diferencia de tamaño. Para que veáis lo que han crecido, ¿eh? Yo creo que llegaron estos, los que estáis viendo grandes, pues más o menos del mismo tamaño. Y es que mirad la diferencia de tamaño. Ahora en invierno, pues nada, cuando desconectemos el filtro, los más pequeñitos se mantendrán siempre en las capas bajas como están ahora mismo, más o menos. Y estos grandes, estas bestias pardas, pues estarán siempre, pues bueno, también en las zonas bajas y medias. Alguno sube de vez en cuando, mirad. ¿Veis? Alguno sube arriba a la superficie, pero bueno, no está mal. Para los nuevos, que no sepáis más o menos las dimensiones de este estanque, esto es un depósito de 500 litros, ¿vale? Que enterramos aquí y tiene creo que medio metro de profundidad más o menos, 50-60 centímetros hasta abajo y 1 metro por 1 metro por 1 metro creo que es. No sé si es un cubo perfecto, no, creo que es un rectángulo. Esto creo que es 1 metro y estos serán 90 centímetros, algo así de profundidad. Y más plantitas, pues teníamos por aquí unos juncos, pero ya no existen los juncos. El papiro se lo ha ido comiendo todo y ya solo hay papiros por la zona de emergido. Y las de helio que las vamos a dejar así. Mejor, pero la verdad es que los juncos no me gustan, no me apasionan mucho. Prefiero estos falsos papiros o como se llamen. Y ya está. Y estos son helechos que trajeron al Leroy Merlin hace no mucho. Y aquí me los traje. Ya veis, 5 euritos cada helecho. Luego los sacaré porque de un helecho salen muchos. O sea, de un helecho salen muchos. Y hasta aquí con la humedad y tal, ya veremos si le metemos un poquito de microaspersión luego en verano y tal. Y van a estar genial. Madre mía, que me muero. Pues ya veis, así va el estanque, no va nada mal. Tuvimos un problema, me dio problemas la llave porque me empezó a perder y estuve a punto de sustituirla, pero bueno, al final no hizo falta. Y ya está, lo único que me falta es eso, tapar toda esa zona, que se quede más bonita. Y humo, sé que lo llevo diciendo mucho, pero es que me tengo que poner y no encuentro el momento. Pero bueno, que de momento lo importante es que los bichejos estén bien. Este filtro, esto es una maravilla. O sea, puedo decir que si os estáis pensando en haceros un filtro para estanque o lo que sea y demás, que os lo hagáis porque es súper, 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 súper funcional. Recordemos, el agua entra, ¿vale? Y a chorro entra directamente y va traspasando todos los materiales por gravedad. Y luego asciende por este tubito, ¿vale? Por vasos comunicantes, asciende por este tubito y sale a la zona de palustre, ¿vale? La zona palustre lo biofiltran todas las plantas, retira todo el desecho y ya está. Y ya pues los propios nenúfares y tal, pues son los que siguen un poquito el biofiltro de este estanque. La verdad es que está bastante bien montado. Todo esto lo tengo aquí de probaturas que voy haciendo, pero vamos, que al final, como mejor sale, es así. Y diréis, no, pero al final el agua está saliendo por arriba. No, esto es un tubo que va hasta abajo. En el vídeo que hice en su día lo grabé, ¿vale? Y está perfectamente explicado. A ver si luego de cara a primavera lo limpio, porque esto lo limpio 2 veces al año y se mantiene súper limpio. ¿Veis la esponja? No tiene tanta suciedad como yo he sacado filtros que están negros.
pues esto no tiene tanta suciedad. La verdad es que se mantiene bastante limpio el estanque con esto. Y la bomba, que son creo que 90 vatios o algo así. O sea, es que no es nada del otro mundo. Así que está perfecto, muy recomendable este tipo de filtración para un estanque. Y dura, ¿eh? Esto ya tiene un par de años o por ahí, más o menos. Pues muy recomendable. Ahora les vamos a echar de comer a los bichos y a ver si suben un poquito y los pequeños pues van comiendo y demás. Que es importante que cojan ahora peso, porque es que comparado con los grandes dicen, madre mía, si dan vergüenza. Eran prácticamente alevines cuando llegaron al estanque. Pero bueno, están ya cogiendo tono, así que seguimos. Ahora os enseño un poquito la comida. Vale, ¿por qué he puesto también esto? El tema del cañizo. El objetivo es luego poner una vallita de madera de estas chulas y tal, pero como vale una pasta de momento, lo vamos a dejar así. Creo que son 9 metros al final de valla lo que tengo, y no es muy caro, pero bueno, poco a poco, ¿vale? El tema es que, mirar, tengo por aquí una noguera que es gigante, muchas hojas ahora en otoño caen al suelo, y claro, con el aire esas hojas se ven arrastradas y no tiene barrera, entonces el cañizo también lo que van a impedir es que todas esas hojas al final acaben en el estanque y se me ponga la cosa fea. Darme tiempo, que esto lo vamos a poner bonito. Ya veréis en primavera cómo va a estar. Cuando nazcan otra vez todos los nenúfares, va a ser una pasada. Vale, vamos a echarles de comer, que tengo por aquí. Esta me la enviaron de Ocean Nutrition y les mola bastante, la verdad. Y se ponen bastante fuertotes con esta. Así que le voy a echar de esta. A ver, que a una mano ya sabéis que esto es complicado. ¿Vale? Y me diréis, ¿cada cuánto echas tú de comer? Tal cual, pim, pam. A ver, aparte, estos pellets flotan, no se van al fondo tan rápido. Los peces ahora en invierno es más difícil que suban, de hecho ya dentro de poco prácticamente alimentaremos muy poco, solo los días que más calor hagan. Como veis, flotan bastante estos pellets y ayuda a que luego el pez suba para arriba. Lo que pasa es que a estos, como les cuesta tanto el nado, pues es un poco engorroso. Pero bueno, ahora cuando se vayan hundiendo, pues ellos ya van picoteando. Mirad, por aquí sube ojos saltones. Estos peces a mí sí que no me gustan nada. Los ojos así, a medias, ¿sabéis lo que os digo? Eso le genera luego más problemas al pez que otras cosas. Pero bueno, ya sabéis que estos peces los salvamos y no hubo más remedio. Así que nada, luego ya ellos se alimentan de los limos, de todos los bichitos, microorganismos y demás que van cayendo. Algunos incluso caracolitos que ya hay por el estanque, y se van sirviendo la comida. No les tengo alimentador ni nada, simplemente cuando vengo aquí, algunos días a la semana, pues los alimento y ya está, en base a lo que vaya necesitando el pez. No es lo mismo en verano, que tiene el metabolismo más acelerado, que ahora en invierno, que no necesitan tanta comida. Así que nada, ahora el metabolismo, el pez lo ralentiza muchísimo, sobre todo hoy es que hoy dan de máxima 19 grados, entonces el agua se mantiene pues todavía no está fría. O sea, tú metes la mano y no es desagradable. Pero esta semana, ya os digo, van a bajar las mínimas a 1 grado algunos días y va a ser una auténtica locura. El objetivo es ese, ¿veis los helechos? Pues ponerlo todo alrededor y tapar esta manguera y tal, y ponerlo más bonito. Y que vayan como tapando toda esa piedra, que luego que quede más natural todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estamos aquí al lío. Ahora les voy dando así, que se vaya hundiendo todo el pellet, no se me quede flotando. Como veis, tarda bastante en hundirse este tipo de pellet, y para este tamaño de pez es perfecto, se lo comen perfecto. Así que esto ya, que se entretengan. Bueno, pues ya lo habéis visto, así marcha el estanque. Voy a enseñaros el hoyo, que sigue igual, porque eso es un tema aparte. No solo por lo que cuesta ponerlo en marcha ese estanque, que son 4.000 euros, tengo presupuestados ahora mismo, y pocos son, si lo hago todo yo. Y si no, es que sería no solo por el dinero, sino porque también están mis sobrinos por aquí, que no sé si se escuchan, y un estanque con tanta profundidad da miedo. Hasta que no crezcan un poco más, me temo que no voy a poder. Y este lo tengo vallado y tal para que no pasen por eso. Que es medio metro, sí, pero es que miden medio metro ellos. Entonces, pues de momento no, ¿vale? A disfrutar de momento con este pequeñín rincón. Esto es un rincón zen a tope. Lo que molaría es un jardín vertical aquí tremendo. Pero bueno, de momento seguiremos disfrutando de estos bambuses y de esas edredaderas. Me ha crecido aquí la yuca esta. Mirad, esto empezó siendo una mateja de nada y ya veis cómo se ha puesto. No la quiero cortar, ahí no me molesta en ese rincón.
luego se pondrá bonita, y esa ahí fuera de la valla tampoco. De vez en cuando algún hijo de la yuca me va creciendo por aquí, los arranco y ya está, porque esto pincha. Mirar, son bonitas, pero tiene unas hojas que acaban en un pincho que esto es, vamos, criminal. Así que nada, así va el tema a día de hoy. ¿Os gusta o no os gusta? Mirar, el hoyo pues sigue igual, sigue en formato hoyo. Se meten aquí los sobrinos a jugar y un largo etc. Y ya habéis visto, el perro. Vosotros mirad al perro, ¿eh? Y esa en profundidad pues ya veis el tema. Y el perro es grande, o sea, no es que sea pequeño. Entonces pues es un dineral. Tremendo hacerlo. Y no solo eso, sino que aquí un niño pues se ahoga. Entonces, como tampoco queremos sustos por culpa de un estanque, poco a poco ya lo iremos terminando. Cuando crezcan un poco más, no queda mucho, ¿eh? Y si no, pues miro la opción de vallarlo y ya está. Pero bueno, así va a día de hoy. Trufa, ven. Va. Ah, y por aquí están los bonsáis. Esto es una arizónica que me hice yo desde cero. Y mirad cómo va tirando para arriba, no está mal, ¿eh? Esto es un granado que le hemos regalado a mi madre ahora. Y bueno, ahí está. Y luego está el pino que me mandaron desde Macetas de Bonsai Online, con su macetita, que no le hemos hecho mucho, pero bueno, aquí está. Y por aquí un olmo. Muy bonito. El olmo. Como veis, estáis escuchando a mis sobrinos por ahí atrás. Están todos aquí, a tope. Bueno chicos, pues ya lo habéis visto, así van los estanques, por no decir el estanque a día de hoy. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como este, ¿qué tenéis que hacer? Pues como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal y campanita para seguir todas nuestras notificaciones e iremos haciendo más cositas. Se me ocurre que, ¿os imagináis que encuentro otro depósito como este? Ampliamos ahí un doble estanque en doble altura, molaría un montón, ¿eh? Podríamos hacer algo así. No lo sé, dejadme que lo piense. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros, campanita y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices. ¡Adiós!